Buenas tardes, hermanos y amigos. Nos encontramos en la reflexión dominical y en esta tarde el Señor ha puesto unos versículos que quiero compartir con ustedes y que sea el Señor hablándonos a través de ellos. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos dan nuevamente de poder transmitir a través de estos medios virtuales el mensaje de tu palabra. Háblanos, Señor, reargúyenos, instruyenos y levanta a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, porque es tiempo, Señor, donde la iglesia debe levantarse en el poder del Espíritu Santo para mostrarle al mundo que tú vives, que tú reinas, que tú eres la luz del mundo, que trae esa luz en medio de esta oscuridad y tinieblas que este mundo está viviendo actualmente. Gracias, Señor, descansamos en ti y háblanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a estar compartiendo algunos versículos de la palabra de Dios en esta tarde y que sea el Señor guiándonos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el primer pasaje que voy a leer, lo encontramos en Génesis capítulo 2, versos 21 al 24. Dice la palabra de Dios así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios, desde la creación, desde el inicio de la creación, tuvo en su mente y en su corazón crear una familia, compuesta por un hombre y una mujer. Y aquí lo encontramos que el hombre, la palabra de Dios nos dice, y el hombre se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y algo más, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No le dijo se unirá a otro varón, no se le dijo se unirá a un animal, no se le dijo se unirá a su mujer. Específico, claro. No hay otra alternativa. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estos conformarán una familia, que se procrearán hijos. Y estos padres transmitirán esa identidad de familia a sus hijos. Pero hoy en día, lastimosamente, encontramos todo lo contrario. Pero miremos un poco el trasfondo de la situación y quiero trasladarme o transportarme un poco a mediados del siglo XIX, donde la mujer se levanta y comienza a exigir derechos de igualdad. Derechos constitucionales, derechos al voto, y comienza a haber manifestaciones reclamando los derechos. Una igualdad social, una igualdad sexual. Esa igualdad sexual va más allá de una simple palabra. Significa que las mujeres querían tener esos derechos, entre comillas, que tenía el hombre para tener relaciones sexuales con cualquier mujer, que no es bíblico ni es de Dios. El hombre se unirá a su mujer, a una mujer. No dice a las mujeres, a una mujer. Pero el hombre en esa carnalidad y en ese pecado comienza a ser un hombre que quiere tener mujeres y más mujeres. La mujer reclama esos derechos. Pero en vista de que ella pueda quedar en embarazo, también reclama por el derecho al aborto, a los hijos no deseados, eliminarlos. Y comienza una decadencia y una degradación en la situación de la familia. Porque la mujer, en medio de esa situación donde el hombre es un hombre abusivo, es un hombre que no cuida a la mujer, como dice la palabra de Dios, y lo podemos leer en primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, que dice la palabra de Dios: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hombre tenía un compromiso y una obligación con Dios. Era cuidar a la mujer, protegerla como vaso frágil, pero en lugar de eso abusan de ella. La tratan como una empleada del servicio, la tratan como si fuera el limpión de la casa, la maltratan, abusan. Y la mujer en medio de esa situación comienza a cambiar su mentalidad de ser esa mujer mantenida por el hombre y maltratada a querer tener sus derechos y libertades para poder tener la igualdad del hombre. Comienza a estudiar, no es malo, y no es malo que la mujer ocupe roles importantes en la sociedad, no, pero el problema fue que cambiaron sus roles. No es que la mujer sea menos que el hombre, no es la mujer menos que el hombre, estamos delante de Dios, somos iguales, pero el hombre no cumplió con sus roles y la mujer tuvo que levantarse en ese medio para prepararse para comenzar una carrera de incompetencia con el hombre. Y los roles comenzaron a confundirse. La mujer alcanza posiciones, alcanza también el poder económico, y entonces ya dice, usted no es mi papá, no es, y yo no me voy a dejar, y usted quiere, y comienza el conflicto de la familia. Y la familia comienza a desquebrajarse. Ahora ya el padre y la madre no están en casa porque los dos están trabajando, y los hijos se encuentran abandonados. Aunque viven bajo el mismo techo, duermen bajo el mismo techo, no viven, no conviven bajo el mismo techo, porque los padres están en el trabajo, los hijos en la escuela, y el resto del tiempo están solos frente a una pantalla de televisión, frente a los medios virtuales hoy en día, y están recibiendo instrucción o de personas que cuidan, niñeras o las nannies, comienzan a recibir instrucción a través de ellas, a través de los medios de comunicación, y la instrucción que reciben en la escuela, que es una instrucción que está también manipulada o manejada por la situación que se vive en el momento. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la ideología de género, y es lo que están transmitiendo. Pero no nos adelantemos tanto, miremos, continuemos paso a paso lo que está sucediendo en medio de esta situación. Ya el hogar se ha prácticamente resquebrajado, la familia se está debilitando, y aparecen después de en medio de esta familia que no es una familia, que es una familia disfuncional, donde los padres no están en casa, los hijos están abandonados, aunque puede que los padres provean para ellas todos los recursos necesarios. Puede que los padres estén proveyendo para ellos, para las necesidades materiales, pero están carentes de amor, están carentes de guía, de dirección, bajo la tutela de los padres. Luego aparece que los padres no tienen, los hijos no tienen identidad de padres tampoco. Y los nuevos padres son padres autoritarios, violentos, que maltratan y abusan de los hijos. Y entonces aparecen las leyes de protección al menor. Y tienen razón esas leyes, aunque no es lo que Dios quería. Dios quería que el padre corrigiera a su hijo, que el padre instruyera a su hijo, que el padre educara a su hijo. Y dice que instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartaría de él. Pero ya los padres ausentes, que no, y esos hijos que no tienen padre, entonces no tienen identidad de padre y comienzan a maltratar. Entonces aparecen las leyes de protección a los menores. Le quitan autoridad a los padres para educar y criar a los hijos. Pero eso no se queda ahí. Luego viene que el gobierno crea leyes, y la educación comienza a transmitir lo que los gobiernos quieren transmitirle a las nuevas generaciones. Miremos en Proverbios 14:1 lo que dice, lo que ha pasado, he venido contando hasta ahora, la mujer que dejó su casa por ir a trabajar, por sentirse igual al hombre, dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer ausente no puede edificar su casa. No puede porque los hijos están solos.
Y estos hijos han perdido el norte totalmente en este momento. Dice la palabra en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es algo que como padres, como madres tenemos que hacer. Instruir al niño en el camino para que cuando lleguen a viejos no se aparten de él. Proverbios 29:15 y el verso 17 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El hijo corregido, el hijo que ha recibido instrucción, el hijo que ha sido disciplinado, es un hijo que no te va a avergonzar. Es un hijo que va a caminar rectamente. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de maltrato físico, estoy hablando de la corrección con amor. De esa corrección que trae disciplina. Pero los hijos hoy no tienen corrección. Hoy los hijos se han vuelto los dictadores en las casas. Hoy los hijos son los que exigen desde muy temprana edad. Si no haces lo que ellos quieren, se levantan y te hacen un escándalo o hacen un show, lloran, gritan, patalean, dicen no me quieres y manipulan a los padres. ¿Por qué? Porque los padres no saben cómo ser padres. Perdieron la identidad de padres. Y luego de eso, en medio de esa situación, los hijos no tienen un límite a donde llegar. Y cuando se encuentran con el mundo, con la sociedad, no tienen límites y quieren hacer lo que quieren hacer sin importar por encima de quién tengan que pasar. Pasan por encima de las autoridades, pasan por encima de la autoridad de la familia, de los padres, por encima de las autoridades sociales, por encima de todo el mundo. En las escuelas quieren hacer lo que quieren hacer. Y llega el momento en que sin esa identidad de familia, sin esa identidad de padres y de madres, no saben ni qué son. Y entonces aparecen en las escuelas otras leyes donde dicen que tiene que haber, aparece lo que se llama ideología de género. Y donde los padres no podemos intervenir, supuestamente dicen las leyes, porque van a ser educados bajo los patrones y guía de las escuelas que están más en tinieblas y en oscuridad que cualquiera en el mundo. Pueden instruirnos en cuestiones científicas, materiales, naturales, pero no en las leyes morales, no en las leyes espirituales que deben regir a la sociedad y al mundo y al hombre. Y entonces los padres no pueden decirle a su hijo varón, usted es un niño, y a la niña decirle, usted es una niña. Cosas que son naturalmente vistas, que son fisiológicas, biológicas y anatómicamente vistas, pero en la oscuridad y en la mente entenebrecida de hombres que están levantando estas leyes, le dicen a un niño que tiene sus órganos sexuales como niño, le dicen, usted puede escoger si quiere ser una niña, o a una niña si usted quiere ser un hombre, usted puede ser un hombre. Es algo que está fuera, es diabólico, es satánico y nos está llevando a una sociedad depravada y sin principios ni valores. Ahí hoy en día se levantan, se han hecho leyes que van en contra de todos los principios básicos y fundamentales de la vida, de la sociedad y de la familia. Se crean leyes del aborto. Es increíble, eso me llama la atención. Se crean leyes del aborto. Pueden abortar, matar a un niño dentro del vientre de su madre. Y por el otro lado dicen, estamos creando una medicina para que salve a la humanidad de la muerte. ¿A quién le creo? ¿A unos que matan, a los que matan a los bebés indefensos, a los que quieren salvar a la humanidad? Y están muriéndose los ancianos. ¿Qué es? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Qué es lo que está tras el telón de toda esta situación? Es increíble. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que pararnos firmes y en la brecha, porque estamos en los tiempos difíciles, tiempos finales. No solamente se queda en la ley del aborto. Ahora, crean la libertad
y a la ideología de género. Y cualquiera que se levante en contra de hablar de ese pecado, no estoy hablando en contra de las personas, estoy hablando en contra del pecado, de la oscuridad y de las tinieblas y de lo que se está promoviendo hoy en día. Dios ama a todos y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si un homosexual se arrepiente de su pecado, viene a Dios, Dios lo acepta, lo perdona y lo ama. Pero si no entiende y no quiere comprender y está entenebrecido y quiere seguir caminando en ese pecado, va a recibir su castigo por esa abominación. Porque delante de los ojos de Dios es una abominación. Las leyes de ideología de género. ¿Y quiénes son los más perseguidos? La iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana se para y dice, el verdadero cristiano, no aquellos que dicen ser cristianos, pero tienen su propia teología. Porque la palabra de Dios dice que no entrará al reino de los cielos un hombre que se eche con hombres. Que los homosexuales no tendrán derecho al reino de los cielos, no entrarán al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y yo me apego a eso y por eso lo transmito. Es la ley, es Dios. En este momento la guerra, la pelea no es contra el hombre, es contra Dios. Es contra Dios. Aprueban el divorcio. Hoy el divorcio está a la luz del día, es en el apogeo. Hoy me caso mañana y me descaso mañana, y vuelvo y me caso y me descaso y me recaso. Y es una locura lo que está sucediendo. ¿Quién sufre las consecuencias? La familia. ¿Cuál es el propósito de todas estas leyes? Destruir la familia, la principal célula de la sociedad. Si la familia es destruida, la sociedad está en caos. Y hoy lo podemos ver cómo esta sociedad está en caos. Es increíble lo que la palabra de Dios hace muchos años nos viene diciendo, que en los postreros días los hijos no amarán a sus padres. Y es fácil encontrar hijos que están en contra de los padres porque los padres les dicen y les inculcan cómo deben caminar, qué deben hacer. Quieren proteger a sus hijos, pero los hijos han acogido más la ideología y la mentalidad del mundo que la mentalidad de la familia. Hoy muchos hijos están deseando que sus padres se mueran para poder tener derecho a la herencia que les dejan. Hoy abandonan a los padres en los ancianatos. Y los padres nunca más vuelven a saber de sus hijos cuando dieron su vida para levantar y criar hijos. Es un llamado fuerte y de atención que viene de la palabra de Dios. En la palabra de Dios en Mateo 24, voy a leerlo porque la palabra de Dios nos habla de esos tiempos en los que estamos viviendo. La palabra de Dios es clara y es veraz y es cierta. Hoy podemos leer las noticias de los acontecimientos que están ocurriendo actualmente, pero la palabra de Dios ya nos lo había advertido hace muchos años, hace más de 2000 años, lo podemos encontrar y lo podemos leer aquí. Aquí dice la palabra de Dios en Mateo 24. Dice la palabra de Dios, señales del fin. Mirad que nadie os engañe. Hoy estamos en el tiempo del engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos os engañarán. Muchos serán engañados y oiréis de guerras. Eso es lo que se oye, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. ¿Por qué es necesario que acontezca? Por el pecado, por causa de estar apartado de Dios, porque Dios quiere que volvamos a Él, porque en medio de la situación de la crisis el hombre levante la mirada al cielo y busque de Dios.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy está ocurriendo todo esto, pestes. Hoy probablemente sí, pandemias han ocurrido en muchas épocas de la historia de la humanidad, pero ninguna como esta que ha abarcado todo el mundo. ¿Y eso en base a qué? A la misma tecnología, porque primero llegan las noticias, pero después a través de los viajes tan rápidos llega la contaminación de todo el mundo y el mundo ha sido contaminado por el pecado por la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y todo esto serán principios de dolor. Este no es el fin, son los principios de dolores. Y dice, y nos está hablando a nosotros como cristianos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hoy se están levantando muchos en contra de la causa de Cristo. Hoy se están levantando, le están cerrando las plataformas en los medios virtuales. Hoy se están levantando muchos en contra de la iglesia, cerrando iglesias. Hoy muchos se están levantando en contra de la palabra de Dios. Pero el problema es que no se encuentran luchando contra Dios, contra el hombre, se encuentran luchando contra Dios. Pablo va por el camino a Emaús y por el camino va persiguiendo a los cristianos y en el camino se le aparece Jesús y Jesús le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice por qué persigues a los cristianos, ¿por qué me persigues? Y hoy en día muchos se encuentran persiguiendo a los cristianos, no por perseguir a los cristianos, sino por perseguir a Cristo. Y dice, y la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero dice también que el evangelio será predicado. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Va a venir el fin. Y se está predicando el evangelio por los medios virtuales. Y hoy tú, hermano y amigo que me escuchas, el evangelio ha llegado a tus oídos. No vas a tener excusa el día de mañana, porque ya llegó la palabra de Dios a ti. Va a venir una gran tribulación, van a venir momentos difíciles y vamos a tener momentos de prueba que nos van a agobiar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 al 5 dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Viene el tiempo del Señor, viene el tiempo del Señor. Y va a venir cuando nadie lo espera. Pero esto, hermanos y amigos, para los que me escuchan, que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, no nos debe coger por sorpresa, porque tenemos que estar preparados como aquellas 5 vírgenes que estaban apercibidas, no como las 5 necias que decían que lo tomaban por tardanza y no tenían su lámpara llena de aceite, no estaban llenas del Espíritu Santo y estaban viviendo con un pie en la iglesia, con un pie supuestamente en la fe cristiana, pero con el otro pie en el mundo. Tenemos que estar firmes, apercibidos, porque Cristo viene pronto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Va a venir el momento y no va a haber vuelta atrás y no va a haber... Perdóneme, yo no creía, era que no va a haber excusa, porque hoy estás escuchando. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Hermanos, para nosotros no va a venir como ladrón. Va a venir como la promesa y la profecía que ya estaba dada, que Cristo vendría a levantar su iglesia. ¿Estás preparado para ese tiempo? ¿Estás listo? ¿Te estás parando firme en la roca? ¿Estás compartiendo de la palabra de Dios aún en medio de dificultad y difíciles y de persecución? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hermano y amigo que me escuchas, Dios te ama.
y quiere lo mejor para ti. Que eso, hacia dónde vamos, esta humanidad, hacia dónde va esta humanidad, no nos distraiga y que no nos coja desapercibidos cuando venga el Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos en esta hora por esta palabra. Ayúdanos para que esta palabra llegue al corazón de muchos. Abra los ojos y los oídos de los que escuchan esta palabra y que muchos puedan hoy inclinar su rostro y su corazón a ti. Hermano y amigo que me escuchas, si tú quieres repetir conmigo esta oración, te invito a que lo hagas. Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy quiero rendir mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti. Entra en él, entrónate en él. Sé mi Dios, mi Rey y mi Señor. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y creo que tú eres Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Y que tú vienes pronto a levantar a tu iglesia. Gracias, Señor. Descansamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.